Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Vamos hoy con el Magazine por la Paz. Nos acompaña Carlos Gabriel Ortiz. ¿Cómo está, señor Ortiz? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Magazine por la Paz. Y Carlos Espinosa, ¿cómo está, amigo? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes para todos los oyentes. ¿Tomó berracol hoy? Berracol, siempre. Ah, bueno. Y Miguel Mejía, ingeniero de sonido. Bueno, primero que todo, vamos a hablar de la nueva masacre que se presentó en los Estados Unidos. Resulta que hay un tipo, Devin Kelley, que le dio por ir a una iglesia en Texas con una arma sofisticada comprada por $500 en una tienda. Allá le venden una pistola, un revólver, una metralleta, un fusil, un lanzagranadas a cualquier persona que se identifique con la licencia de conducción y no le piden absolutamente nada. Como ir uno a la tienda allá en la esquina donde va Carlos Ortiz a mercar ahí en Siloé y decir, véndame una metralleta, y se la vende. Y de todo resulta que ese tipo, ese mozo de 26 años, que había sido expulsado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estuvo 4 años en Nuevo México, con problemas de maltrato a la mujer, al hijo, problemas de conducta. Lo dieron de baja en el año 2014, y ese hombre, seguramente con unos problemas mentales tremendos, salió a comprar una metralleta, un fusil, y acabó con la vida de 26 personas en una iglesia. Parece que la intención era matar a la suegra, según lo que se conoció después. Pero el debate que se hace es que, ¿cómo es posible que en un país que supuestamente es una de las democracias más poderosas del mundo, y donde la seguridad ciudadana debe ser lo primero, en un país donde no hay seguridad ciudadana no puede haber democracia? Por ejemplo, yo digo que en Colombia no hay democracia porque no hay seguridad ciudadana. Aquí matan a la gente por robarle cualquier cosa. Hace 2 o 3 días cogieron a una pobre muchacha aquí en una estación del Mío, y a los ojos de todo el mundo, por robarle un celular, la agarró el ladrón a pata y a puño, porque la pelada no se dejó robar. Y no había un solo policía defendiendo a esa pobre mujer ahí en una estación del Mío en Cali. Es una cosa horrible. Y así sucesivamente, pues, en Colombia lo matan a uno por verle la mueca póstuma, como decía un amigo mío. Y el Estado no, un Estado inocuo, fallido, sin presencia ni siquiera en las estaciones del transporte masivo, ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Medellín, ni en Cartagena, ni en Barranquilla, en ninguna parte. Pero resulta que el problema de Estados Unidos, que es el problema sumado al de hoy en Texas, ayer fue en Las Vegas, anteayer fue en Nueva York, y antes de ayer fue en otro sitio, etcétera, es que las autoridades norteamericanas, los dirigentes norteamericanos, empezando por el mismo presidente Donald Trump, le atribuyen el problema a un hecho aislado. Eso, entre otras cosas, porque fue un ciudadano norteamericano, nativo norteamericano. Porque si hubiera sido un latino, hubiera sido un tipo de origen árabe o euroasiático, caucásico, Donald Trump hubiera dicho que era un acto de terrorismo. Un terrorista, hubiera cerrado la frontera, hubiera hecho todo lo que hizo ahora, la laraca que hizo cuando ese hueco cogió ese camión y mató 12 personas en Nueva York. Pero como un ciudadano gringo,
nacido en Estados Unidos y criado en Estados Unidos, de ojos azules, lo mismo que el que hizo la masacre en Nevada, en Las Vegas, que mató 50 y tantas personas, 59 personas. Entonces no, según Donald Trump es un problema de un loco, de un psicópata, un hecho aislado. Pero lo que no entiende ese hombre es que el problema es estructural. Es que los gringos tienen que entender que las armas las debe solamente tener en la fuerza pública. A los delincuentes no se les puede entregar un arma, hay que quitárselas. A los locos, a los tarados, como dicen los franceses son una palabra tarado. Me quedo aterrado yo. Para los franceses un desatado es un tarado. Y lo usan. Frecuente. Entonces un tarado, ¿cómo va a tener una metralleta, un fusil? Un psicópata, un sociópata, un esquizofrénico, un bipolar. Los gringos tienen que modificar la segunda enmienda de la Constitución y acabar con ese problema de la venta de armas para todo el mundo. No, vamos a que las armas las tenga solamente la fuerza pública, que las tenga la policía y los militares, y que solamente se le vendan armas de defensa, de legítima defensa, que son revólveres, pistola y de pronto hasta escopetas, a personas que demuestren que son idóneos desde la perspectiva psiquiátrica, que haya una prueba psiquiátrica antes de venderle un arma a un ciudadano. Pero ¿cómo le vamos a vender un arma a un tarado, a un psicópata, por Dios, señor Donald Trump? Usted, que es la cabeza de ese país, como jefe de Estado, no le puede decir al mundo una mentira tan grande de que son problemas aislados de psicópatas, cuando es que el psicópata sin esas armas no hace nada. Al psicópata lo que tenemos que es no venderle armas. Eso es lo que hay que hacer. Pero no entregarle una metralleta para que salga ese loco a matarnos, a matar al pueblo. Eso no se puede tolerar. ¿Cómo la ve Carlos Ortiz? Terrible lo que está pasando en los Estados Unidos, que si no se toman correctivos se van a ver abocados los americanos a este tipo de situaciones. Pues ahí está el debate, y se ha planteado en los Estados Unidos hacer ese debate, que la sociedad americana tiene que proceder a... Bueno, ¿y usted cómo compró la escopeta que mantiene en la casa? ¿Quién se la vendió? No, yo no. Afortunadamente aquí... ¿Cómo lo he visto usted con una escopeta en la casa? Las armas son de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Eso no se lo venden a uno, al no ser que con salvoconducto pues uno las pueda adquirir. Yo no. Bueno, ¿y usted para qué compró la escopeta que tiene en su casa? No, yo no tengo ninguna clase de escopeta Porque a mí Espinosa me dijo que usted tenía una escopeta en la casa y que la tenía guardada para el caso de que lo agredieran. ¿A dónde la compró? No, ni Dios lo quiera. Bueno, y Espinosa, ¿cómo la ve ahí, hombre? ¿Cómo ve el tema? Cuénteme a ver su opinión. No, referente a la escopeta, los abuelos de uno que vivían en el campo se ostentaban escopeta como legítima defensa, pues ante la falta de presencia del Estado y ante la falta de seguridad y de cuerpo de seguridad del Estado, pues lo que hacían los campesinos es tener una escopeta como legítima defensa, y ante probables pues robos o en el caso pues de la pelea del tradicional que se dio entre Partido Liberal y Conservador. Sí, pero yo pienso que respecto a este problema que se viene presentando ya hace varios años en Estados Unidos, y es que hay una frecuencia de matanzas ocasionadas no por un grupo delictivo, sino por una persona, es que se vienen presentando una serie de ocasiones, y es que estas personas tienen unos indicios
o unos problemas mentales y se les llaman psicópatas. Pero resulta que Estados Unidos, ante esta situación y ante esta problemática, no ha querido enmendar, como usted dice, doctor, la Constitución en el artículo 2, porque es un desafío a la humanidad, y ellos lo dicen así, y es que Estados Unidos dice, hey, nosotros ponemos a la venta armas porque resulta que nosotros somos una sociedad desarrollada, una sociedad civilizada, que no necesitamos armas para defendernos, no necesitamos armas para desafiar al otro. ¿Quién dice eso? ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Digámoslo así, es algo pragmático que maneja Estados Unidos. No, eso no lo pueden decir, que ellos no necesitan armas para defender, entonces ¿para qué las compran? ¿Cómo? Ellos no pueden decir que no necesitan armas o sea, para ponen a defenderse. la venta las armas para que cualquier persona la quiera, solo desafiando al planeta, diciéndole, hey, nosotros tenemos ciudadanos civilizados, nosotros somos ciudadanos desarrollados que pueden vivir integralmente y dignamente sin necesidad de ir a adquirir un arma. Así lo pongamos nosotros a la venta, no hay necesidad de eso. A mí me parece que eso es un desafío. Que ahí yo creo que la interpretación es equivocada. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que uno pone en la venta es porque alguien la compra. Por ejemplo, decirte algo. Si hay vos vas a una galería y ves en un andén un montón de bananos, es para que la gente los compre, no para que los coma el que las tiene ahí guardados, para que la gente los lleve y se los coma. Si vos ves una exposición de huevos, es para que la gente compre los huevos y los lleve para la calle y haga huevos pericos. Entonces, si alguien pone en un almacén un montón de metralletas, fusiles, granadas, lanzagranadas, misiles antiaéreos, es para que alguien los compre. Eso no lo van a poner ahí pues para que, de bonitos, no. Eso lo tienes para que la gente lo lleve. Y tanto es así que los compran sin necesidad de ningún análisis ni nada. Entonces yo pienso que ya hay una interpretación errónea de por qué están las armas para la venta. Y el que las compra es porque las piensa utilizar, bien sea para defenderse o bien sea para atacar. Por ejemplo, el caso de estos psicópatas es para atacar, pero digamos que el dueño de un negocio las compra es por si de pronto llega un ladrón para defenderse. Eso es lo que yo pienso. No sé si está equivocado. ¿Usted qué dice? Sí, claro, total. En el caso de la persona que tenga un negocio, es para su legítima defensa y defenderse en caso pues de una situación, un altercado de un robo. Pero una persona particular que hace uso de un arma, pues obviamente lo va a utilizar es con el sentido de ir a agredir a una o a varias personas. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Pero entonces lo que yo digo es que, más allá de que coloquen las ventas o no coloquen las ventas de las armas al público, lo que pasa es que colocan las ventas de las armas al público también con el ánimo de desafiar a la gente y decirle, a decirle a los otros países, nosotros ponemos ventas de armas al público y la gente los puede adquirir, pero van a hacer un uso racional del arma, y eso es lo que no está pasando. Pero fíjate que cuando se creó la enmienda en el año de 1776, que se hizo la Constitución de Filadelfia, la idea que vos planteas era la que se pensaba en ese momento, o sea que las armas eran la forma de igualarse los seres humanos en ese momento. Entonces, si usted tiene un revólver y yo tengo otro, entonces nos respetamos porque ambos sabemos de que estamos armados. Entonces ni vos me atacás a mí ni yo te ataco a vos, porque ambos sabemos de que ambos tenemos armas. Esa era una tesis que ellos tenían, que la igualdad se fundamentaba en que cada uno tenía un arma. Entonces nadie ataca al otro porque el otro está armado, que es la misma política que le está montando Trump a Corea del Norte. Trump le dice a Corea del Norte hoy, le dice, vamos a llegar a un arreglo porque ya Corea del Norte dio cuenta que yo soy capaz de hacerle lo que les he dicho. Entonces, la teoría de Trump, que es la de los gringos de hace 200 años, es que cuando vos estás armado te respetan, si no estás armado no te respetan. Y fíjate que esa misma teoría se planteó en la época de la violencia en Colombia, cuando se empezaron a dar las masacres de persecución política, conservadora liberal, inicialmente los chulavitas, contra la gente liberal. Sí, los cachiporros. Se empezó a montar desde la sede del Partido Liberal, desde los directorios liberales, y todos los líderes liberales de todos los municipios le pidieron a la Dirección Nacional Liberal que autorizara que los liberales se armaran en todos los municipios para defenderse de las masacres, de lo que ellos llamaban los pájaros, que eran los godos, los chulavitas. Y entonces la Dirección Nacional Liberal en esa época, en cabeza del doctor Carlos Lleras Restrepo, que era jefe del partido en esa época,
y otros jefes como el doctor Darío Echandía y Alberto Lleras Camargo, autorizaron para que el Partido Liberal se armara. Y allí fue donde surgieron las guerrillas liberales que en su momento comandó Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales, que después fue asesinado por el mismo Estado, ya desarmado. Porque aquí en Colombia se está destilando, no de ahora y no de muchos años, que hacen una negociación con un grupo alzado en armas, el grupo entrega las armas, confía en el Estado y después el mismo Estado lo manda a matar. Entonces por eso es que nadie cree en el Estado, porque el Estado traiciona a quien cree en él. Y eso se está viendo ahora en el proceso de paz. ¿Cómo es posible que el Estado hace un acuerdo con una guerrilla que lleva 53 años metida en el monte matando gente, masacrando gente? Hacen un acuerdo, esa guerrilla se desarma, entrega las armas, y ahora resulta que el Congreso no quiere cumplir con la Justicia Especial para la Paz, ni quieren cumplir con la reforma política ni con la reforma agraria. Entonces primero esos guerrilleros se desarman, se vuelven partido político, y ahora andan diciendo que por qué los guerrilleros son candidatos. Si eso está acordado en lo que el Congreso ratificó y se firmó en el Teatro Colón de Bogotá, y eso está ratificado como acto legislativo número 02 del 2016 y está incluido en la Constitución Nacional, artículo 134. Y resulta que ahora que el señor Timochenko y todos sus, los directivos de esa organización dijeron que son candidatos, entonces la gente escandalizada, cuando era para eso que se hizo el acuerdo de paz, que unos tipos que estaban boleando candela y bala y matando gente, dejaran de matar gente, salieran a la paja, fueran candidatos, y allá el pueblo verá si vota o no vota por ellos, pero el negocio era sacarlos de las balas a los votos. Y ahora resulta que la gente que como Timochenko, no, es que el tipo que está en la subversión, que ha desafiado al Estado, que no ha reconocido las instituciones durante tanto tiempo, más de medio siglo, no va a salir del monte para que lo encanen. Sale del monte, esta es política. Y eso quedó consignado en el acuerdo. Y ese acuerdo fue refrendado por el Congreso de la República, con los votos de Cambio Radical, con los votos del Partido Liberal, del Partido Conservador. Los únicos que no votaron fueron el Centro Democrático, porque oportunistamente y politiqueramente consideraron de que ellos, para mantener un rol político, era bueno no aprobar eso, a pesar de que el doctor Uribe, como lo se demostró en el año 2010, cuando posesionó a Santos como ministro de Defensa, dijo que el objetivo era buscar la paz con la FARC para acabar una guerra fratricida de más de 53 años. Pero hoy, como le conviene estar hablando de guerra para conseguir unos votos en el 2018, entonces ya dice que no. Y lo mismo pensará el mismo Demán Vargas Lleras. Pero en su momento, Vargas Lleras, con Cambio Radical y como vicepresidente de la República, y todos los demás partidos políticos, con la excepción del Centro Democrático, aprobaron el acto legislativo de la Jurisdicción Especial de la Paz, que permite claramente, ese acto legislativo, que los exguerrilleros salgan del monte, una vez entreguen sus armas, y puedan hacer política, tal como lo están haciendo. Los tipos no le fueron a registrar a la registraduría como partido político para ir a jugar lleva, o para ir a jugar columpios, o futbolito. Esos manes fueron al Consejo Nacional Electoral a registrar un partido político que, a mi juicio, torpemente le colocaban el mismo nombre de la FARC, pudiendo haberle colocado otra cosa a eso, pero le colocaban ese nombre. Bueno, ellos son los dueños de ese negocio, el nombre que le quieran poner. Y entonces le pusieron ese nombre, pero ¿para qué era? Pues para hacer política. Si ellos fueran a hacer proselitismo religioso, se hubieran inscrito en el Ministerio del Interior como iglesia. O si fueran a participar en un campeonato de fútbol, van a la I-Mayor. O si van a participar en un campeonato de basquetbol, a la Liga de Basquetbol. Pero los manes van a hacer es política.
Entonces, ¿a dónde se van a inscribir? Pues al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral ya les dio personería jurídica. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora como partido político? Pues tener candidatos. Porque es que no tiene candidato tampoco existe. Yo, por ejemplo, si soy político y no soy candidato a nada, pues no soy político. ¿Sí me entendió? O sea, todo el que hace política es candidato a algo. Si no es candidato a nada, entonces no es político. Yo, por ejemplo, si no soy candidato a nada, pues puedo ser músico, puedo ser escritor, puedo ser futbolista, basquetbolista, jugador de billar, tomador de trago, mujeriego, lo que sea, pero no soy político. Usted, por ejemplo, Carlos Ortiz, que es un político consumado, que tiene líderes en la comuna 18 y en la 20, si usted se desmoviliza, como ya se desmovilizó, ¿usted a qué se va a dedicar? Claro, a la política. ¿Y entonces va a ser candidato o no va a ser candidato? Voy a ser candidato, claro. Mínimo a la alcaldía de la Ciudad de Hierro, pues aunque sea. O mínimo a la JAL. A una JAL. Pero usted, ¿qué dice de la candidatura del señor Timochenko? No, pues está bien, esas son las reglas del juego, pues estos tipos se desmovilizaron y Pero usted no vota por ese man. ahí sí ya, veremos. Pero Carlos Espinosa sí vota por ese man. No, tampoco. Pero ¿cuál es su argumento para no votar por ese man? Mire, ¿cuáles son mis argumentos? Ante la situación y la bipolaridad que vivimos en el país, resulta que la guerrilla, pues en el punto 2 del acuerdo de paz, hablan del tema de la participación política. Está bien, el Consejo Nacional Electoral les da el aval como partido político, nos inscribió, todo hasta allí va bien, ¿sí? Pero hay dos cosas. La primera es que mucha gente habla de que ¿por qué antes de ir a participar políticamente no pasan por la Justicia Especial para la Paz? Y la segunda es el tema coyuntural. ¿Por qué, hablando de la fuerza, usted por qué no vota por Timochenko? Usted no me respondió la pregunta. No, ya voy para allá, le voy a decir por qué no. ¿Por qué las FARC como partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ¿por qué no saca un candidato presidencial y por qué no sus cabezas de lista al Senado y a la Cámara no fueron diferentes a los exponentes y a los representantes de cuando eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? ¿Por qué Timochenko no se dio el puesto de su candidatura a una persona que no fuera exponente ni fuera representante de la guerrilla o excombatiente, sino que fuera una persona, un subalterno que no conociera la opinión pública? ¿Por qué el señor Iván Márquez no encabezó la lista al Senado y más bien dejó que subalternos, gente que no conociera y que la opinión pública no tuviera, digamos, un referente sobre él, no dejó que encabezaran esa lista al Senado o Santrich en el caso de la Cámara de Representantes? Y eso es lo que yo refuto y es lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque son los máximos exponentes en ese momento de una guerra que hace un año dejamos de tener. Entonces lo que pasa es que todavía en el sentimiento colombiano todavía hay una llama de, digámoslo así, de ese odio, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos no se dieron ese espacio a otras personas? Pero le voy a contar por qué. Porque resulta que el liderazgo no es hereda. Mire, le voy a contar lo siguiente. En todos los procesos de desarme que han habido en el mundo, empezando por el de Sudáfrica con Nelson Mandela. Nelson Mandela fue condenado a 30 años de prisión y según los blancos de Leclerc y toda esa gallada que había allá, Mandela era un terrorista, culpable de actos de terrorismo, homicidios, todo lo que usted quiera. Cuando se hizo el proceso de desarme, ¿a quién más ponían de candidato y no era Mandela? Es que nadie pone sino un líder de candidato. El líder de ellos, los líderes de ellos son ese secretariado que usted está viendo allí. Claro. El argumento que usted plantea lo han dicho algunas otras personas, pero desde la política no funciona. En la política se vota es por los líderes.
Si usted revisa lo que pasó en Irlanda del Norte, se va a dar cuenta que cuando hubo el acuerdo entre Inglaterra e Irlanda del Norte, con el IRA, ¿quiénes llegaron a las corporaciones y quiénes llegaron a los cargos públicos? Pues los cabecillas del IRA. ¿Quién va a ir a votar por alguien que no conoce? Es más, la misma base guerrillera, que es una organización que tiene 7.000 militantes, según lo que se pasó en el informe, y unos cuantos milicianos, por ahí que también son como 5.000 o 10.000. Esos tipos no le reconocen jefaturas sino a esos manes del secretariado. Entonces, a ver, para mí, ¿cuál es el problema? Que si Timochenko es candidato, ¿cuál es el miedo? Yo por lo menos yo sí le voy a decir por qué no voto por Timochenko. Primero, porque yo no me identifico nunca ni me he identificado con la FARC. Porque yo he estado dentro de la institucionalidad todo el tiempo y yo no acepto ningún movimiento que se salga de la institucionalidad para hacer política. O sea, yo siempre he sido demócrata, si no crean la democracia a veces total, pero juego con las reglas de juego de la democracia yo. Segundo, no me identifico con el sectarismo y con la visión que tienen ellos ideológica del funcionamiento del Estado. O sea, para mí el comunismo es una ideología trasnochada. Eso ya pasó de moda, eso es un embeleco que no funciona en ninguna parte del mundo. Traer aquí, por ejemplo, a Cuba o a China o a Rusia como un referente, eso no sirve. Eso es un trasnochado. O al mismo Venezuela. Y cualquiera de esos países, yo considero, eso es como traer a Corea del Norte. Ya, doctor Olivero, vote por este man que nos trae el modelo coreano. No, ¿cómo le ocurre? Eso es lo peor que puede tener una sociedad. Eso es fascismo. Son dictaduras. Violan los derechos humanos. Fuera de eso, desconocen el principio de la democracia, que es la libertad y el orden. Desconocen el principio de la propiedad y de la igualdad. Para mí son ideologías que no representan al pueblo colombiano. Yo no me identifico con eso, ni reconocen a nadie. Yo no conozco hoy en día un solo país del mundo que se ponga a pensar que el comunismo es una ideología positiva. No, eso está mandado a recoger hace años. No solamente desde que se cayó el muro de Berlín, en 1989, que me tocó ver cómo tumbaban esa joda unos alemanes orientales y ayudados también por unos de occidental. Yo iba ahí también, pero que no conseguí pasaje, a pegarle unos porrazos bien berracos a ese muro y a acabar con esa pendejada de comunismo. Eso es lo peor que le puede suceder a la humanidad, porque el comunismo acaba la iniciativa privada, acaba con el derecho del ser humano a tener su propia autodeterminación. Es que a uno el Estado no le puede decir qué es lo que uno va a hacer. No, el Estado es un facilitador nomás de las condiciones para que yo sea lo que yo quiera. Yo quiero ser pintor, quiero ser político, quiero ser artista, quiero ser futbolista, quiero ser abogado, quiero ser médico, ingeniero. Eso es la iniciativa mía. Pero no que el Estado me diga, vea, usted va a hacer esto, lo recluto, lo meto allí a la fuerza. No, el comunismo está relegado, es una ideología basura, y eso no sirve en Colombia ni en ninguna parte del mundo, es basura, por no decir otra expresión como decía Vargas Llosa, es mierda, pura mierda. Yo no estoy de acuerdo con esa ideología, jamás en mi vida votaré por un man de la FARC. Habrá gente que vote por ellos, pero yo no. Yo creo que eso es lo más repudiable, esa ideología que ellos están exponiendo. Pero eso no quiere decir que no la puedan exponer. Sí, no faltará un Carlos Ortiz que les coma de cuento. Claro que tipos como Carlos Ortiz pueden haber, que crean en eso. ¿Usted cree en eso, Carlos Ortiz? No, yo no creo en eso. Porque usted se levantó con una ideología liberal. Yo me levanté en medio de una ideología liberal, como usted lo dice, porque soy amante de la libertad, del Estado de Derecho, de una serie de garantías individuales que solamente en democracia se pero Carlos Espinosa sí le come de cuento a la FARC, no ¿no? Cuento, no.
Pero usted está de acuerdo que hagan política, usted. Sí, claro, es que es parte de la democracia. Pero no falta es más parte que- de lo no más, falta es que los es más que parte, coma de cuento. claro, y no falta, claro. ¿Cuántos manes pueden comer de cuento? Yo creo que varios, por ahí tiene que haber más de un man por ahí, como dicen los franceses, un tarado que les coma de cuento. Claro, y ante la falta de credibilidad de la política, ellos pueden recoger una parte de ese electorado. Pero le cuento por que ahí es una parado. pero es una ideología trasnochada, Sí, güey, sí. puta, eso no sirve para nada. ¿Usted qué opina, hombre, Carlos Espinosa? ¿Usted qué No, lo único que yo pienso, y es que es para terminar, que a mí no me parece que esos líderes sigan, digámoslo así, figurando ante la opinión pública luego de unas masacres y unos actos terroristas que cometieron hace unos años. Más bien le hubieran dado un compás de espera mientras hay no una reconciliación, pero sí, digámoslo así, una tolerancia ante esas personas. Y eso es lo que no ha pasado todavía, sino que ellos inmediatamente se lanzaron fue al ruedo. Al ruedo, y eso a mí me parece que está mal. Y segundo, ante esta situación lo que hace un poquito es alimentar más el odio y alimentar más ese odio que tienen esas personas que no lo quieren y que todavía manejan ese discurso de la guerra, ese discurso de que hay que derrotarlas todavía. Eso alimenta más. Yo por lo menos, vea, yo estoy de acuerdo con que Timochenko sea candidato, ¿sabe por qué? Porque, como vuelvo y repito, no faltará el tarado o tarada que les coma de cuento, como dicen los franceses. Vuelvo y repito, la palabra tarado lo usan los franceses. Y lo usan en un sentido permanente, yo no sé por qué, pero todo el que no entiende algo le dicen tarado. Entonces pueda que haya unos tarados que le coman de cuento a Timochenko. Pero ¿por qué es bueno que esté allí? Para que se enfrente con la extrema derecha que encarna el doctor Uribe y que saquen los cueros al sol. A mí sí que me gustaría ver en un debate a la extrema izquierda, fascista, comunista, con la extrema derecha también que es fascista y que viola el Estado de Derecho todo el tiempo. Que se enfrenten esos dos extremos para que el pueblo colombiano se dé cuenta que en el fondo los extremos siempre se unen. Que yo me quedé aterrado una vez escuchando a Robledo que apoyaba algunas políticas del Centro Democrático. Yo decía, pero ¿cómo lo puede hacer un tipo que dice que es de izquierda y otro que es de extrema izquierda? Los extremos se unen. Para desgracia del mundo, los extremos se unen. Entonces resulta que en un escenario político, cualquier campaña electoral, aparece una extrema derecha y una extrema izquierda. Bueno, que se pedaje entre ellos y que pasemos por la mitad los que estamos pensando en democracia, que estamos pensando en que las guerras acaben, que se acaben los odios, listo, vamos a pasar por ahí. Y yo creo que para el bien de la democracia es bueno que la gente sepa qué opina la extrema derecha y qué opina la extrema izquierda. Hoy, por ejemplo, leí por ahí en Twitter una caricatura o un mensaje que decía, ¿en qué parece Uribe y Timochenko? Entonces decían en que ambos tienen fosas en común. Y entonces mostraron ahí unas calaveras ahí, peladas. Y entonces eso es bueno, que la opinión pública se vea ahí ese enfrentamiento entre dos extremos que son nocivos para la sociedad colombiana. Es como decir Pinochet en Chile o Fujimori en Perú, eran los extremos. Y al otro extremo estaba Abimael Guzmán en Perú con Senderos Luminosos. Hay que se baraten entre ellos, Montesinos, Abimael Guzmán, son asesinos iguales. En Chile, el señor Pinochet, un asesino de tiempo completo de extrema derecha, seguramente allá no tuvo con quién frentear porque eliminó a la izquierda, empezando por el gran poeta Pablo Neruda, que hoy se sabe que fue envenenado. 20 días después de que asumió Pinochet, muere el poeta envenenado. Entonces, allá no hubo forma de confrontarse porque eliminaron a la izquierda. Pero lo que quiero decir también es esto, Carlos Espinosa y Carlos Ortiz. En un congreso donde estén esos tipos de la FARC, en el Senado, Cámara, van a haber 5 y 5, enfrentados con los representantes del Centro Democrático de extrema derecha, eso es bueno, que se agarren de las mechas, que se digan de qué se van a morir todos, para que este país entienda por qué los extremos son malos.
Aquí tenemos que aprender que así como el comunismo es nocivo para la sociedad, es dañino, malo, también la extrema derecha, el fascismo es malo. Todo lo que niegue libertades, lo que niegue participación, lo que niegue los derechos fundamentales de las personas, es malo. Y los extremos, ambos niegan todo. Stalin hizo lo mismo que Hitler. Exterminio, archipiélago de Gulag, Siberia. Stalin mató a más de 10 millones de ciudadanos rusos que no comulgaban con el comunismo en la época entre el 40 y el 50. Antes de morir, murió en el 54. En la década del 40, estando en plena guerra con Alemania, mandó a los campos de concentración allá en el archipiélago de Gulag y en la Siberia a más de 10 millones de rusos, intelectuales, artistas, gente que no creía en él, la mandó a esos campos de concentración. Lo mismo que hizo Hitler con los judíos. Hitler eliminó 6 millones de judíos, sino que la historia no habla sino del que gana. O sea, el que gana es el bueno y el que pierde es el malo. Como Hitler perdió, entonces Hitler es el genocida y toda la cosa. Pero si usted se pone a ver, Stalin fue tan genocida como Hitler. O quizás más. Hoy en día, los mismos rusos dicen que Stalin fue peor que todo el mundo, porque fue un genocida total, acabó con su propio pueblo. Entonces eso le está demostrando a la sociedad cómo los dos extremos son negativos, Espinosa y Ortiz. Yo no sé por qué Carlos Ortiz y Carlos Espinosa a veces creen que la extrema derecha es buena y la extrema izquierda es mala. No, ninguna de las dos. ¿Usted qué opina, don Carlos Ortiz? No, vean, con ninguna de las dos extremas, porque ambos son iguales, cercenan la libertad, atentan contra los derechos humanos, contra el sistema democrático. Mire, para muestra un botón lo que está pasando en Venezuela, que también allá hay un autoritarismo de izquierda. Extrema. De extrema izquierda. Mire lo que acaban de hacer con ese diputado Guevara. Allí en Nicaragua, el señor Daniel Ortega ayer ganó unas elecciones municipales donde de 153 alcaldes él cogió 136, pero ¿por qué? Porque arrinconó a los que no piensan como él. Y inclusive que había un congreso de diputados allá de opositores, y a todos esos diputados opositores mediante un acto arbitrario los sacó de la Asamblea Nacional de allá y se la tomó él totalmente, y todos los poderes. Así ocurriría aquí con estos señores de la extrema izquierda y de la extrema derecha, ambos. Bueno, ¿y qué dice Carlos Espinosa? Yo creo que desafortunadamente la sociedad colombiana ha visto mal una perspectiva, y resulta que es que como pues somos una sociedad muy religiosa, entonces tiende a ver la extrema derecha como representante de esos principios morales y religiosos, y tiende a ver la izquierda como esa libertad o ese libertinaje que quieren llevar muchas personas. Pero resulta que si vamos más al fondo, resulta que la extrema derecha o la extrema izquierda terminan siendo lo mismo, y es lo que usted decía, doctor. En el caso de Adolfo Hitler o Stalin representaba una izquierda, digámoslo así, comunista, ¿sí? Y resulta que en el caso de la extrema derecha, el representante era Hitler, pero en últimas terminaron fue sometiendo y negándole las libertades a toda la sociedad, y en últimas terminan haciendo lo mismo. Pero desafortunadamente la sociedad tiende a ver un poquito mal eso, y como se ven más representados por sus principios religiosos y morales en la extrema derecha, entonces la sociedad tiende a ver como la extrema derecha como algo bueno. Pero en últimas, si lo que decía, si lo vemos de fondo, es igual o peor que en el caso del comunismo. La extrema derecha y la extrema izquierda se juntan tienen puntos en común. Primero, sí, terminan siendo lo mismo. Son fascistas, terminan siendo lo mismo. Son antidemocráticos, son totalitaristas, violan derechos humanos, desconocen las minorías, o sea que son
lo mismo. Bueno, hoy por ejemplo por la tarde tuvimos conocimiento de que la Cámara de Representantes, después de los regaños del presidente y todo lo que se ha dicho, inclusive el editorial del Espectador de ayer, la carta que mandó la ONU al Congreso, por fin lograron aprobar en segundo debate la reforma política en la Cámara, o sea que ya pasa al Senado de la República. Pero es una reforma política que quedó mocha, porque lo único que, digamos, se hizo fue permitir que los partidos políticos hagan coaliciones para Congreso, que supuestamente ya no se puede hacer para estas elecciones, sino para dentro de 4 años, financiación de las campañas, pero yo en lo sustancial no veo nada nuevo ahí. No sé, hay un recortecito ahí de prensa muy pequeño que no nos permite tener un conocimiento profundo de qué fue que aprobó, pero por lo que leí, honradamente no fue mucho. Más que todo financiación y posibilidades de coaliciones entre partidos políticos. No se aprobó la posibilidad de que grupos pequeños pudieran tener candidatos con unos mínimos requisitos, pero eso queda para que el Senado lo estudie. Pero lo que sí me queda la impresión a mí es que la mermelada sí funcionó, porque es que era muy raro ver a estos tipos que ya hayan aprobado el acto legislativo, donde está todo lo que está aquí. Esto es el desarrollo, esto es una ley, el desarrollo del acto legislativo. Unos tipos diciendo cantidades de cosas que no dijeron cuando se aprobó el acto legislativo en el 2016. Entonces lo que le da la impresión a cualquier persona es que están chantajeando el gobierno. O me dan esto o no voto. Los que saben dicen que están pidiendo el Ministerio de Vivienda, que están pidiendo la Superintendencia de Notariado, Lo que dejó Cambio Radical. que están pidiendo el SENA otra vez. O sea que sí, parte de lo de Cambio Radical y esto y lo otro, los acuerdos. Parece que el presidente como que algo les va a dar porque los tipos hoy votaron. La semana pasada estaban rebeldes todos. Y seguramente en el Senado también la cosa va a funcionar. Porque es que el término del Fast Track se vence el 30 de noviembre. O sea que nos quedan menos de 23 días de Fast Track. Y en esos 23 días tienen que aprobar reforma política, justicia especial de paz y otros puntos creo que están por ahí de la reforma agraria, etcétera, que son puntos acordados en La Habana, ratificados en el acto legislativo, en el Teatro Colón, etcétera, y que hay que cumplir. Yo he sostenido la tesis de que cuando el jefe de Estado celebra un acuerdo como jefe de Estado, que eso lo dice la Constitución y lo dice la Ley 418, él lo hace en representación de todos los órganos del Estado. Él no está como jefe de gobierno, como jefe de Estado. De tal manera que la Corte Constitucional, el Congreso y todos los demás órganos tienen que sujetarse a ese acuerdo que hizo el presidente de la República. Es que lo dice la Constitución y lo dice la ley. Y más todavía, cuando ese acuerdo fue ratificado por el Congreso de la República en su gran mayoría. O sea que cuando un acuerdo de esos va ratificado por el Congreso de la República, que es el órgano de representación popular, firmado por el jefe de Estado, los demás órganos tienen que someterse a él, guste o no les guste. ¿Qué tal que el Estado ande haciendo pues un acuerdo y por allá cualquier perico de los palotes diga, no, es que no me gusta por esto y lo otro? No, ¿qué pasó? Tenemos un jefe de Estado, guste o no le guste a uno. Bueno, es verdad que el jefe de Estado anda metido en ese problema de que los Panama Papers ahora ya se llama Paraíso Paper. Ahora ya al pobre santo le salió una pata que no tenía. Se llama la quinta pata del gato. O sea que en ese esculcado que están haciendo ahora los Skulkis, han encontrado que hasta Shakira, nuestra cantante, tiene problemas de paraíso fiscal. Juan Manuel Santos, hasta la reina Isabel, hombre, el yerno de Donald Trump,
Madonna, ¿no? El secretario de Comercio de los Estados Unidos, entre otros, Madonna. A mí la reflexión que me cabe hacer es la siguiente, ya como para terminar ahora, entre unos 10 minuticos, que siga Carlos Ortiz y Carlos Espinosa, es lo siguiente. Cuando uno ve que hacen una reforma tributaria y la hace nada más y nada menos que iniciativa del jefe de Estado, en este caso actúa como jefe de gobierno. La reforma tributaria es un asunto de jefe de gobierno, con el ministro de Hacienda. Una reforma tributaria es que para que el colombiano pague más impuestos, le suben el IVA y le suben los impuestos a todo el mundo. Y resulta involucrado nada más y nada menos que el presidente de la República en una vaina de esas. Porque es malo la reforma. Eso es muy desconsolador. Porque quiere decir que en el mundo, porque es que también está la reina Isabel, hombre, y está la gente de Trump ahí metida. Trump se ha caracterizado por no pagar impuestos y por declarar en bancarrota todo el tiempo, y cuando le han pedido declaración de renta dice que no la presenta y punto. Y entonces resulta que estos sinvergüenzas tienen la frente y ponen la cara para decirle a los colombianos y cada uno en su país, Trump en Estados Unidos, la reina Isabel en Inglaterra, todo cada uno en su terruño, paguen más impuestos. Y le dicen a uno, paguen más impuestos, sí, paguen más impuestos. Impuestos que se roban a la gente, claro, aquí se roban los impuestos todo el tiempo. Uno los paga porque le toca, pero si uno no pudiera no paga porque aquí lo roban. Aquí no se traducen en bienestar para nadie. Aquí los impuestos los roban unos vivitos, ahí son unos cuantos. Son Nules, Musa Besaile, Ñoño Elías, Leonidas Bustos, Ricaute, muchos de esos que si hacemos un listado aquí, nos cogen mañana y pasado mañana hable de nombre y no terminamos. Son por ahí unos poquitos, pero uno se pone a contar los nombres y son por ahí 1000 o 1500. Bueno, entonces estos tipos le dicen a uno, vean, pagan impuestos, sacrifíquense. Y ya los ve uno allá en los paraísos fiscales evadiendo impuestos. Entonces, ¿con qué ganas se pagan impuestos? Como los tipos que promueven la guerra. Le dicen al pobre, mande su hijo al ejército para que pelee, que haga patria. Pero él no los manda a los de él. Los de él los vuelve empresarios del reciclaje, o empresarios de cualquier otra cosita por ahí, o los manda a estudiar a universidades en Nueva York o en Londres. Pero al hijo del pobre le dicen, vea, haga patria, su hijo vaya y pelee la guerra que no es de él, vaya, peléela. Que cuando él se muera o lo maten, yo le pongo una bandera encima del ataúd y a usted le doy una pensioncita para que se consuele con eso. Esas son las cosas chimbas que pagan en Colombia. A uno le dicen, pague impuestos, y el que lo manda a uno a pagar impuestos, evade impuestos. A uno le dicen, mate por la patria, y el que le dice a uno que mate por la patria, al hijo de él lo manda al exterior, o lo pone de empresario de reciclaje o de otras actividades. Eso no está bien. Tenemos que dar el ejemplo. Si yo le digo a Carlos Ortiz, embetune los zapatos, porque yo los tengo embetunados. Yo llego a Carlos Ortiz, meto los zapatos, y yo llego aquí y él me ve los zapatos sucios y me dice, no, doctor Oliveros, primero embetune los suyos, después yo embetuno los míos. Hermano, aquí hay que hablar con el ejemplo. ¿Usted cómo la ve ahí, don Carlos Espinosa, hombre? Yo leí algo sobre esta mañana sobre eso. Paradise Paper llama. Sí. El director de la DIAN, el señor Otero, creo que es apellido Otero, decía que esa situación no es ilegal. Lo ilegal es cuando se pasa la plata, pero no cuando se pasa la plata a paraísos fiscales, pero no se declara. Y eso es lo que están haciendo toda esa cantidad de personajes. Que él, teniendo la plata en paraísos fiscales, no la declara, ¿sí? Eso quiere decir aquí que si los
las personas con mayores ingresos en el país y las personas más ricas en el planeta están colocando su plata en paraísos fiscales para que no les quite un peso el Estado, es porque sencillamente la tributación es un robo total. Se están dando cuenta de que el Estado les está arrancando gran parte de su fortuna para llevar impuestos, que los impuestos ni siquiera se ven reflejados en el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que está pasando. Pues fácilmente, pues lo que Carlos hace Ortiz, ¿cómo la ve ahí? No es un mal precedente que quienes pretenden que los ciudadanos paguen impuestos y graban a los ciudadanos con impuestos, tengan su dinero para evadir impuestos y no pagarlos en paraísos fiscales. Esa información que dieron de Juan Manuel Santos, por ejemplo, que hizo parte de una empresa de esas de paraísos fiscales y que trató o puso su dinero en paraísos fiscales precisamente para evadir los impuestos, para no pagar los impuestos. Eso es una cosa que en realidad pues al pueblo colombiano es que no les está alcanzando evadiendo los impuestos con el dinero aquí mismo en el país, no les alcanza. O sea, no quieren dejar un solo peso para los impuestos del Estado, sino que no quieren dar ni un solo centavo, sino que quieren dejar su plata líquida en sus paraísos fiscales para que no le saquen ni un peso ni un centavo. O sea, ¿qué ejemplo es lo que estamos dando? Correcto, entonces seguiremos hablando del tema. Es muy lamentable pues esta situación y vamos a ahondar con datos más concretos. Yo de momento me atrevo a decir que si es verdad lo que dice Santos, de que en el año 2000 sí, él se retiró de esa compañía, pues hay que creerle como jefe de Estado y ojalá sea así. De momento es condenable que una persona pida impuestos al pueblo y él no pague impuestos. Me despido de todos ustedes y nos vemos en la próxima emisión. Despida de Carlos Ortiz, despida de Carlos a los Espinosa. seguidores de Magazine por la Paz, que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes para Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz. Con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.